un entrenamiento mental, ¿cierto? Fue un entrenamiento mental y faltaban unas cositas, pero lo bueno era ponerlo a usted a que pensara, a que escudriñara, a que buscara para poder que todos llegásemos a la unanimidad del concepto que nos dice la escritura. Bueno, cuando poníamos una tarea, al uno le daba instrumentación, a otro le daba una cosa, al otro le daba la otra, sucesivamente. No había como esa unidad. Entonces, hoy vamos a ver algo que nos va a llevar para ver con mucho más claridad las leyes. Entonces yo voy a pedirle al pastor Julián que por favor me permita compartir pantalla para yo poder entonces ya. Bueno, entonces ¿cómo hago yo aquí? ¿Dónde estará esta muchacha? ¿Cierto? Si me permiten un segundito, ya vamos a mirar aquí. Pues que este computadorcito tiene un procesador que se llama Lentium 2025. Entonces es un poquito, yo no sé si es que lo hizo un resultado porque se ve mucho y las diapositivas no son directamente ciertas como tal. Entonces, vamos a entrar otra vez a ver dónde vamos a mirar. ¿Alcanzan a ver ahí, cierto? Me dicen. Entonces, ahí vamos a ver de nuevo, usted haga de cuenta de que hoy es primera vez que va a conocer las leyes de estructura. ¿Ok? Entonces, hoy como primera vez, olvídese de las tareas, de todas esas cositas por el momento, al menos por el momento. Porque quiero explicarle unas leyes y nos van a dar unos parámetros muy importantes estas leyes. Vamos a hablar de una ley que es la ley que hemos, se llama la ley de repetición. ¿Ya? Le hemos hablado mucho acerca de ella, pero yo quisiera que miráramos este concepto, ¿cierto? Mire lo que dice ahí. La ley de repetición o reiteración, ¿cuál es su definición? Es la reiteración de los mismos términos. Ojo, ideas, frases, nombres, pregunta o términos semejantes. ¿Ya? Eso quiere decir, esa es la definición de la ley de repetición. Eso es lo que usted se debe de enclavar un poquito. ¿Cuál es el símbolo? ¿O cuál es la abreviatura? Rep, R. Cuando usted coloca en su Biblia, está leyendo y encontró la ley de repetición, entonces usted en vez de poner ley de repetición, pone una R y ya sabe que ahí está la ley de repetición. Pero nótese, aquí quiero que usted me entienda porque aquí hay unas palabras que le indican dónde hay una ley de repetición. O sea, estas te van a ayudar, ¿cierto? Mucho para que con más claridad definamos la ley de repetición. Entonces, miremos, la I, a veces, no todas las veces. No todas las veces la I está repitiendo. La palabra de nuevo, otra vez, volverá. Usted puede hacer un cartoncito, mantenerlo en su Biblia, con las palabras indicadoras de lo que es cada ley.
Y eso nos va a ayudar demasiado, ¿ya? Nos va a ayudar demasiado. Entonces, hoy quiero impartirles de esta manera para que quedemos más acentuaditos, porque ya usted tiene una idea de repetición, pero aquí la estamos mejorando. Vemos que hay una nota general. Dice, la observación de esta ley indica que el elemento repetido es importante. Eso que se está repitiendo es importante. Probablemente la comprensión del elemento sea clave para la interpretación del pasaje. Cuando yo llegue a la interpretación, esto me va a ayudar mucho para poder interpretarlo. Número 2. La presencia de una palabra indicadora y a veces, de nuevo, otra vez, volver. En este caso, es más bien la excepción que la norma. Porque usted muchas veces no va a encontrar, y otra vez, y otra vez, y otra vez, no, va a encontrar generación y más abajo la generación y por allí generación y terminando el capítulo generación y arrancar del otro capítulo otra vez generación. Entonces, no es la norma, pero sí te va a ayudar a mirar lo que es la parte de que hay una de repetición. Entonces, hay unos casos especiales, no sé si lo alcanzan a ver, quedó muy claro, de esa ley. ¿Ya? ¿Cierto? Dice que el uso del mismo modo del término o frase, o sea, el uso del mismo término o frase, la forma básica de la ley de repetición es la reiteración del mismo término o frase. Volvemos a lo mismo. Casa, 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 amor, 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 fiel, 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 pecado, 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 pecado. Todo esto. Por ejemplo, miren Efesios 4, versículo del 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí encontramos varios términos repetidos. Uno de ellos, ¿cierto? Una, ¿cierto? Ahí encontramos esa partecita, que es una palabra que está ahí demasiadamente repetida y que nos está dando a entender algo. Ahora, hay otros ejemplos en Mateo 5, del 3 al 11, ¿cierto? ¿Ya? Hay otros en Levítico también. Hay otros en San Juan, si usted lo quiere anotar, capítulo 3, 4 al 7. Hay otro en Isaías 55, 7 al 9, ¿ya? Y hay una parte que en todo el libro de Eclesiastés habla de una palabra que se llama como vanidad. Vanidad. Ahora, en el Salmo 136, ponga Salmo 136 y usted va a ver ahí cómo se va a ejercer en la ley de repetición de una manera tan maravillosa. Lo mismo que en Mateo. O sea, ahí le estoy dando unos ejemplos para que usted se ejercite en esa ley mucho más de lo que aprendimos. Mucho más de eso. Ahora, hay unos usos que son antónimos y sinónimos. Aquí vamos a ver los sinónimos, ¿cierto? Otra forma de la ley de repetición es la reiteración de ideas o términos sinónimos, un término parecido, un término que da a entender lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos. O sea, mandamientos, testimonios y estatutos
son sinónimos. Ahí hay una ley de repetición en ese versículo, pero le puede suceder a usted en el que le toque mirar. Dice, no os unáis en yugo desigual, con los incrédulos, que compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Cuáles son los términos sinónimos, cierto? Ya, compañerismo, ya, comunión, ¿sí? Concordia, parte, mire qué son. Entonces, ahí en ese solo versículo tenemos una ley de repetición. Espero que esto le esté ayudando, porque es algo más, porque ahora sí vamos a entrar en algo muy interesante. Le voy a colocar otros ejemplos, ¿ya? Y de pronto, para que usted también copie. Después le tengo una noticia muy espectacular. Otros ejemplos están en Lucas 15. Otro ejemplo está en Filipenses 3:12. O sea, esta es una manera de tú cómo desarrollar esa ley bien, porque la vimos así muy someramente, ¿ya? Ejemplos bíblicos, los sellos de Apocalipsis. Mire que tiene 2 capítulos. Las trompetas de Apocalipsis tiene 3 capítulos. Génesis, capítulo 1. Mateo 11, 7 al 9. Entonces, esta ley es muy, muy tremendo. Ahora hay otro elemento que, por ejemplo, este es el empleo de fórmulas y el otro es el paralelo, ¿cierto? Porque ya vimos 2, ¿cierto? Número 1, términos, el uso de términos o frases. Número 2, termos sinónimos. Aquí ya tenemos el número 3, ¿sí? Empleo de fórmulas, como uso de la ley de repetición. Las fórmulas son los sellos, las trompetas, todas estas cosas. Y cuarto, lo que se llama el paralelismo, ¿ya? Que es otra forma de usar la ley de repetición en las características que vea. Por ejemplo, la ley de Jehová es que perfecta. Los testimonios de Jehová, testimonio de Jehová es fiel. Los mandamientos de Jehová son rectos. El precepto de Jehová es puro. Y los de Jehová son verdad. Ahí hay un paralelismo, o sea, una ley de repetición en el Salmo 19, 7 a 9. Entonces, mira que ya creo que tienes unas herramientas para que profundicemos, no tan someramente en la ley de repetición, sino que profundicemos un poquito más. Además, en 1 Corintios 10:23 encontramos también unos ejercicios en Amós 5:24 y en Isaías 1:19 y 20. Bien, mi amado. Bien por eso. Ahora mire, póngame cuidado, no se me entretenga. Vamos a ir a otra partecita. Vamos a ir a la ley de comparación. Ojo, comparación. Tiene otro título aquí abajo que se llama semejanza. Vamos a ver lo mismo de la repetición que se llama definición. ¿Cuál es la definición? Usted se debe aprender la definición bien y las palabras indicadoras. Definición, la asociación de dos cosas semejantes enfatizando su semejanza. La asociación de dos cosas semejantes enfatizando su semejanza. La abreviatura es con, el símbolo son 2 rayitas o 2 palitos hacia abajo o un cuadrito. Que cuando usted se encuentre en la escritura la palabra, la ley de comparación, entonces usted va a colocar o 2 rayitas hacia abajo o como un igual o un cuadrito, pero ya usted sabe que esa es la ley de comparación. Pero mire,
cuáles son las palabras indicadoras. ¿Por qué palabras indicadoras? Porque me están indicando que ahí está la ley. Entonces, la palabra indicadora es ¿cómo? Así, en la misma manera, igualmente, parecido a, semejante a, así como, del mismo modo, de la misma forma, tanto como, igual que, también, la palabra también, así como la y en la repetición, a veces. Todas las veces no es comparación la palabra también. Entonces hay que definir esa parte. Hay unas notas para que usted las tenga presente, al menos oírlas. Y esta ley se conoce en la literatura española como lo que se llama metáfora. Entonces, si usted quiere ampliar, se va a un diccionario o le pregunta al pastor Google, ¿cierto? Metáfora, ¿qué es una metáfora? O ¿qué es un símil? Un símil es el uso de una ley de comparación con la palabra indicadora. O sea, ahí tiene la palabra indicadora. Y una metáfora es el uso de la ley de comparación sin la palabra indicadora. Entonces, muy claro, el símil tiene la palabra indicadora, la metáfora no tiene la palabra indicadora, pero es ley de comparación. La ley de comparación siempre se asocia un elemento conocido con un elemento desconocido. Ya usted sabe, el reino de los cielos es semejante a una granja. ¿Cuál es el elemento conocido? La granja. ¿Y cuál es el elemento desconocido? El reino de los cielos. Entonces, un elemento conocido con no desconocido, ilustrando así lo que no entendemos. Uno debe de identificar el elemento desconocido y el conocido antes de buscar, ¿sí?, en qué consiste la comparación. A ver, ¿cuál es el elemento conocido? El maíz. ¿Cuál es el elemento desconocido? La nube roja. Ah, entonces, primero tengo que identificarlos antes de, ¿sí?, ponerme a compararlos. Número 3, hay un peligro de exagerar el punto de comparación. Uno debe de buscar lo que el autor trata de comparar, ¿oyó? Generalmente es un solo punto. El autor no compara varios. Un solo punto, uno solo. ¿Ya? Y se debe evitar el extremo de forzar el texto para decir, ¿sí?, lo que uno mismo quiere que diga el texto. Hay que observar bien qué es lo que el autor mismo quiere decir. ¿Qué nos estaba pasando con esto? De que se nos metió tanto unas leyes de generalización y particularización e instrumentación que cuando ponía una tarea, ley de instrumentación, que ley de particularización. No habían otras, o sea, no se mencionaron otras que les enseñé, porque inmediatamente se iba a desglosar sin mirar algo más. Entonces, esto es muy importante, ¿ya? Ejemplo de la vida diaria. Vea, vamos a ver un ejemplo de la vida diaria de la ley de comparación. Cuando decimos cosas como, este trabaja como un burro, ¿cierto? Es tan lento como una tortuga. Duerme como un lirón. ¿Estamos usando qué? La ley de comparación. ¿Ya? Conocemos el burro, la tortuga, el lirón, pero hay un elemento desconocido: quién es el que trabaja, quién es el lento y quién es el que duerme. Ahora, mire, hay un ejemplo muy interesante ahí abajo que dice, este es mi mandamiento, que os améis, ¿qué?, unos a otros, así como yo os he amado. Ahí está la palabra ¿qué? ¿Ya?
entonces no es una metáfora, sino que es un símil, porque está la palabra indicadora. Si el pasaje dijera, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, entonces sería ¿qué? Una metáfora, porque no tiene palabra indicadora. Recuerde que el que tiene palabra indicadora es símil y el que no tiene palabra indicadora es metáfora. Anote esos ejemplos que hay ahí para que los mire. El Salmo 133, ya se lo sabe. Efesios 5:24. Mateo 13, el 1 al 9. Y Juan también, pues, 6:35. Muy bien. Ya llevamos 2 leyes que nos van a bendecir demasiado, porque usted ya con esta ampliación se va a ir demasiadamente lejos en esta parte. Ahora miremos. Aquí hay unos casos especiales de la ley de comparación. ¿Sí? Unos casos especiales. Ya hablamos, y usted va a hacerlo, ¿ya? Hablamos del símil, la metáfora, y habla de la parábola, y habla de la correspondencia. ¿Okay? Pero usted ya sabe más o menos el símil y la metáfora en qué consta. Ahí hay unos ejemplos. La parábola es una forma que refleja el uso de la comparación, que el reino de los cielos es semejante a la levadura, que una mujer tomó y escondió esto, aquello y lo demás. Ya eso usted lo sabe. ¿Ya? Entonces, como no nos vamos a profundizar tan adentro, pero este material, usted más adelantico lo vamos a ejercer con más, esto lo vamos a reforzar más. Por el momento, ¿sí? Solamente tengámoslo entre símil y metáfora y parábola, no más, ¿ya? Para que no nos vamos a cargar con tantas cosas. Ahora miremos algo. La famosa ley de generalización. Generalización. Tanto que hablamos de eso. Dice la definición, es la presentación del material de tal forma que muestra los detalles de una declaración general y después la declaración general. ¿Ok? Ya ven cuál es la abreviatura y cuál es el símbolo. ¿Ya? Una P con un signo B al contrario y una D y una G. ¿Cuáles son las palabras indicadoras? Esto y los pronombres demostrativos. Yo no le voy a preguntar ya cuáles son los pronombres demostrativos, pero creo que ustedes lo saben ya cuáles son los pronombres demostrativos. ¿Ok? Y esta ley es semejante a la ley de particularización. Esta es general y es parecida a la particularización, pero el orden de los dos elementos se invierte. O sea, generalización es una cosa, digamos, es de arriba hacia abajo, y particularización es de abajo hacia arriba, para que me entiendan. Se invierten los elementos, ¿ya? Donde dice que los aspectos particulares primero y la declaración general. Entonces, dice Mateo, vosotros sois la sal, vos bienaventurados, vosotros sois la luz del mundo, vosotros es esto, vosotros aquello, vosotros lo otro, vosotros lo demás, y termina ya diciendo, sed santos, porque yo soy santo. Dio los detalles y luego ¿qué? Terminó con la declaración general. Pero esa es particularización. Si fuera generalización, diría, sed santos. Por lo tanto, sean sal, sean luz, sean testimonio, sean lo otro, para que me entiendan la diferencia entre la ley. ¿Ya? La ley entre la ley. ¿Okay? Entonces, cuando esta ley ocurre a nivel de un libro, la declaración general constituye una de las áreas estratégicas principales
que eso no lo vamos a ver ahora porque eso va mucho más adelante. Vamos a ver un ejemplo de la vida diaria. A veces decimos algo que después tratamos de generalizar. María, quiero que pongas el arroz a cocinar. Haz un poco de jugo, prepara la carne para asar, haz una ensalada, ¿cierto? Y mejor dicho, prepara el almuerzo. ¿Qué fue lo que hizo ahí? ¿Qué utilizó? ¿Qué utilizó? ¿Ya? Puso primero todos los detalles y luego, ¿qué hizo? Dio la declaración general. Si hubiera dicho, María, haga el almuerzo, entonces ponga a cocinar el arroz, prepare la carne, hace la carne, haga ensalada, haga el jugo, haga lo demás, ahí sí se convertiría en la otra ley como tal. Entonces, mire, un esfuerzo de sintetizar el final de la conversación con una generalización. Ahí tiene unos ejemplos bíblicos para que los practique. Anótelos. Mateo 5, 21 al 47. Santiago 1, 2, 17, ¿cierto? Y Santiago 2, 14 al 16. Esos ejercicios te van a ayudar mucho, demasiado, demasiado. Ya llegamos a otra ley. Ahora vamos a ver entonces la que yo le dije, la contraria, la particularización o amplificación. ¿Cuál es la definición? Es la presentación del material de tal forma que, ¿cierto?, plantes una declaración general seguida de una relación de sus elementos particulares. Ahí están las abreviaturas y este tiene más palabras indicadoras. Nótese, quién, qué, cuál, el cual, lo cual, la cual, ¿cierto? Y cualquier. Ahí te está indicando que no es generalización, sino particularización. Porque esta ley consta de dos partes, de una declaración general y sus elementos particulares, que sirven para apoyar y explicar esa declaración general. Y cuando esta ley ocurre a nivel del libro, entonces se convierte en un área muy, muy estratégica para el libro, ¿sí? Entonces, las palabras indicadoras son muy poco comunes en la ley. Esta es la que tiene más. Vamos a ver ese ejemplo en la vida diaria. Cuando nos toca un punto que hemos plantado y estamos usando esa ley de particularización, ¿cierto? Por decir, limpia tu pieza, María. Lava el piso, las ventanas, cambia las sábanas, sacude el mueble y recoja la ropa. Hay una declaración general y luego le dio los ¿qué? Particulares. ¿Vale? Ahí tenemos unos ejemplos en Mateo 6, 2 al 18, en Mateo 6, 1, en Mateo 5, 17 al 20 y Mateo 21 al 47. Porque aquí usted, ahora ya con esto, ya usted va a apuntar de una manera diferente. Muy bien. Me quedan unos minutos. Entonces, ahora vamos a ver, esta no la habíamos visto, pero es demasiado buena. Esta la encontramos mucho en la escritura. No se la había dado. Se llama causa, efecto o resultado. Causa, efecto o resultado. La definición es la presentación de un elemento que es producto de otro anterior a él. La presentación de un elemento anterior a lo que había. Ahí están las palabras indicadoras, que es C, el LATS, E, y el símbolo es como una flechita. Este tiene palabras indicadoras, pues le digo, haga un cartoncito
pequeño con las palabras indicadoras. Entonces, a veces, no todas las veces. Por tanto, por lo cual, ¿a qué? De modo que, por esta razón. Así que, por eso, de tal manera, pues, la palabra pues, a veces, así como la palabra entonces a veces, la palabra pues. Para, a veces. ¿Para qué? A veces. ¿Cómo? ¿Qué es palabra de comparación? A veces. ¿Cierto? Sí y entonces. Por eso es bueno que hagan el cartoncito, una cosita pequeña, así más o menos, ¿ya? Y coloquen ahí las leyes y entonces ustedes ahí les colocan la definición y las palabras indicadoras como tal, ¿cierto? Casi siempre en la ley de resultado la causa precede al efecto, o sea, hay una causa y después el efecto. Se cayó y se mató. Causa, se cayó. Efecto, se murió, ¿cierto? Pero no tiene que ser así, porque el uso de la ley de causa-efecto pone énfasis mayor en el efecto y no en la causa, ¿sí? Aunque son importantes, ¿ya? El alma que pecare morirá. ¿Dónde le vamos a hacer la fuerza? Que el alma muere. Aunque es importante que si peca también. Pero en la ley de causa-efecto, ¿cuál es la causa? Que el alma que peque, ¿cuál es el efecto? Morirá. Entonces vamos a hacerle fuerza a esa palabra, morirá. Un ejemplo, ¿ya? Vamos a mirar ejemplos de la vida diaria de esta ley. Una ley de uso diario. Es la ley del científico que busca identificar cuando hace experimentos. Dice, si mezclo este elemento químico con aquel, ¿se produce qué? Una explosión. Nitrato con sodio, una explosión, un ejemplo. Así también, el ama de casa, mire lo que dice, el niño ensució el piso, de modo que hay que limpiarlo otra vez. Causa, el niño ensució el piso. Efecto, hay que limpiarlo otra vez. ¿Ya? El estudiante, si no me aprendo bien la lección, no pasaré el examen. Causa, no estudió. Efecto, perdí el examen. ¿Ya? Y hay ejemplos bíblicos como en Mateo 6, 24b al 25. No podéis servir a Dios y a las riquezas, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Ahí está. Sáquemela. Ahí cómo está. Y mire los otros ejemplos que hay ahí. Salmo 127.1, Jeremías 29, 25, 26 y Mateo 8:3. Bien juiciositos, que les tengo un regalo, pues. Yo como que estoy viendo, no están juiciosos, hombre. No sé. Bueno, vamos para otra parte. Ahora vamos a ver la otra ley, que es la contraria. Se llama razón o efecto causa. La una es causa, efecto, y la otra es efecto, causa. Entonces, miren, la presentación de un elemento que constituye la causa de otro posterior. ¿Ya? Entonces vemos ahí la abreviatura, ya usted ya las puede distinguir. El símbolo de causa-efecto es la flechita hacia allá, hacia la derecha suya, aquí es hacia la izquierda. Miramos las palabras indicadoras. ¿Por qué? Puesto que ¿a causa de qué? ¿Por esta causa de qué? Siendo que, pues, recuerde la palabra a veces, ¿cómo? A veces otra vez, por a veces, etcétera. Esas son las palabras indicadoras que le van a decir que no hay particularización, ni hay comparación, ni hay repetición, ni hay instrumento. No, hay efecto, causa.
Ya sé que no. Paguen un micrófono que hay por ahí. Notas generales. Casi siempre en la ley de razón, el efecto, o sea, el efecto está antes de la causa, ¿cierto? Esta ley del universo es la ley del resultado. El énfasis mayor está en el lado de lo que se llama la razón. Vamos a ver los ejemplos de la vida diaria. Cuando uno busca la causa de algo, está utilizando la ley de razón. El científico dice, el líquido se volvió rojo porque agregué a este elemento, porque agregué este elemento químico. ¿Por qué se volvió rojo? Porque agregó un elemento. El ama de casa dice, el bebé está llorando porque tiene hambre. Si fuera la otra ley, diría, el niño tiene hambre, por eso está llorando. Y aquí es al contrario. Aquí dice, el bebé está llorando porque tiene hambre. El estudiante dice, no estudié, ya, perdí el examen. Si fuera la otra ley de causa de efecto, dice, perdí el examen porque no estudié. Mire que es cuestión de hacer un juego ahí. Y ahí tenemos unos ejemplos bíblicos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Esa es la ley de efecto, causa. Ahí tenemos Mateo 5 del 3 al 12, Mateo 7 del 13 y 14, Efesios 6:1. ¿Ya? Y no sé si alcanza el otro, pero ahí está. Voy rapidito para que usted, para que pueda decir al menos lo que se quería hacer hoy. Hoy vamos a ver la ley de qué? Instrumentación. ¿Ley de qué? Instrumentación, que también se llama propósito y agencia. Y la definición es la presentación de los medios para alcanzar un fin. Ahí tenemos las abreviaturas, que es el IMF y el símbolo, el I, varias rayitas, la M y luego la F. ¿Cuáles son las palabras indicadoras para usted encontrar una instrumentación? A fin de que, para que, ¿cierto? Por medio de, por, a través de, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces recuerde que esto es muy importante para que usted lo tenga clarito. Las notas generales, esta ley consta de 3 partes: el iniciador, los medios y el fin. Pero muchas veces ocurre que el iniciador no aparece en el texto, sino que está ¿qué? Implícito. Hay cosas explícitas y otras implícitas. Y el énfasis especial de esta ley no está en el inicio ni está en el fin. ¿Está en dónde? En el medio. Pero que me sirve para hablar del iniciador y que me sirve para hablar de quién, del fin, pero el énfasis está en el medio, ¿ya? Entonces, cuando el medio es una persona, esta se denomina la ley de agencia o lo que se llama instrumentación. En la formación del libro bíblico es una instrumentación, es la que Dios es el iniciador. ¿Quién? El iniciador. ¿Quién fue el iniciador de la Biblia? Dios. El autor fue el medio. ¿Quién fueron los autores? Lo que Dios sucede, ¿cierto? El fin que llegará a nosotros. Entonces, ese libro, la Biblia que usted tiene, todo ese libro de Génesis y Apocalipsis, ahí está una ley que sobrepasa, que se llama la ley de instrumentación, porque tiene un iniciador, tiene un medio y tiene un fin. Muy bien. No. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ahora, muy bien. Vamos al ejemplo de la vida diaria. Dice, cuando presentamos un fin, o sea, un propósito, que queremos realizar,
estamos utilizando la ley de ¿qué? De instrumentación. ¿Cómo me salvo? Yo quiero hablar de la salvación. Entonces, yo voy a usar la ley de ¿qué? La ley que usted está pensando ahí. ¿La ley de qué? Iniciador, medio y fin. Instrumentación. Préstame el lápiz para hacer un dibujo. ¿Dónde está el iniciador, el medio y el fin? ¿Ya? El iniciador, el que tiene el lápiz, el medio es el lápiz y el objetivo, hacer el dibujo. Es un ejemplo muy sencillo. Yo soy el iniciador, el préstamo del lápiz es el medio y el fin es el grano. Y otros ejemplos bíblicos, sí, multiplicaré así mismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibas oprobio de hambre de las naciones. Ezequiel 36:30. Ahí está esa ley. Lo mismo que en Juan 3:16, de Juan 5:13 y Efesios capítulo 1, versículo 11 y 12. Mis amados, sé que de pronto ha ido rápido, ¿ya? Y por lo tanto, pues, le pido un poco de que me excuse por esto, pero si usted ha prestado la debida atención y copiado como tal, va a serse merecedor de un premio. Bueno, yo creo que aquí, Pastor Julián, podemos cerrar la enseñanza como tal. Para que dejemos de grabar.